quisiera agradecer la presencia de todos ustedes. Ello demuestra el grado de sensibilidad y preocupación acerca de un tema tan controvertido hoy en día e importante como es el de los derechos humanos. Agradecer la desinteresada participación de nuestro querido amigo Miguel Lahoz León, motrileño, y agradecer también a todos los compañeros que han prestado su colaboración para la organización de este nuevo acto del Club UNESCO Motril. También a los empresarios que han hecho posible que se pueda realizar un acto así, porque para cualquier acto, por insignificante que parezca, pues se necesita dinero, pues para muchas cosas, como podrán comprender, pues para carteles y para otras cosas. Y bueno, también a Luis Cordón, que es gestor de este centro, que nos ayuda desinteresadamente y que nos presta este local siempre que lo necesitamos para cualquier acto cultural. En principio los pensamos hacer los jueves, los últimos jueves de cada mes, no todos los meses, porque organizar un acto así, aunque parezca que no, es complicado o complejo por lo menos. Pero alguna vez le pediremos que sea otro día cuando algún ponente no pueda venir, y si hay espacio, si él tiene espacio, pues nos lo dará, supongo. El motivo de reunirnos hoy aquí, como he apuntado más arriba, no es otro que la llamada de atención a la sociedad y a los poderes públicos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Informarles también que en los sucesivos meses pretendemos organizar actos promovidos por este Club UNESCO a nivel internacional. De las propuestas que hace UNESCO a nivel internacional, nosotros siempre recogemos las que creemos más interesantes y tratamos de organizarlas aquí en Motril. Pues ya saben que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó el día 10 de diciembre de 1948 por los países democráticos que se enfrentaron a la Alemania nazi y a sus aliados fascistas hasta su derrota. Hay que decir que esta declaración la realizaron los países democráticos en la época con el sincero deseo de establecer unas nuevas relaciones humanas más justas entre todos los países y habitantes del planeta. Como representantes del Club UNESCO Motril, este acto nos permite reafirmar las convicciones y el compromiso de nuestra asociación acerca de los derechos de las personas sin distinción de sexo, orientación sexual, de creencias políticas, religiosas o razas, defendiendo a todos por igual, pero sobre todo a los más débiles. Solo hay que echar una mirada a los niños que pasan hambre en el mundo, incluyendo también a los que pasan hambre en nuestro país, que por desgracia, según el país 29 de 10 de 2014, el primer informe de UNICEF sobre la situación de la infancia en España dice que estamos ya a la cola de los 27 países de la Unión Europea, solo por delante, qué pena, de Rumanía, Bulgaria, Letonia y también Italia. Si los poderes públicos no corrigen el rumbo hacia el rescate de esos más de 2 millones de niños que están en riesgo de pobreza en España, estos niños se verán cada vez más rápidamente abocados a la exclusión social, sin techo, sin comida, sin educación. ¿Qué futuro para nuestro país? Ahí queda la pregunta para la reflexión. De nuestro invitado podemos decir que nació en Motril el día 29 de diciembre de 1943 y cursó su educación primaria en la escuela de don Luis Correa y su educación secundaria en la Academia de don Germán Pérez Arias, la Academia Balmes. Yo creo, en mi opinión, que la Academia Balmes fue un crisol de donde salieron muchos hombres y mujeres preparados y que en muchos casos han servido y siguen sirviendo a su país, como es el caso de Juan López Martos, por ejemplo, de Julio Rodríguez López y, por supuesto, de nuestro invitado de hoy, Miguel Lahoz León. Hay muchas personas que estudiaron en esa academia y que tenemos que hacer una investigación porque hay muchas personas que también
estaban preparados para muchas cosas importantes en el mundo, en España. A los 18 años, Miguel se fue a Madrid, en donde se licenció en Ciencias Exactas en la Universidad Complutense. También estudió en las universidades de Zaragoza y Granada. En la Universidad de Madrid tomó contacto en su juventud, cuando estudiante, con el movimiento estudiantil de oposición a la dictadura fascista de Franco, siendo represaliado con un expediente de expulsión del Distrito Universitario de Madrid. Y en esa época ya es perseguido por la policía franquista, aunque logra escabullirse de la persecución. También en esta época, y junto a compañeros de la universidad y otros procedentes de la clase obrera, se crea una organización comunista que devendrá en lo que posteriormente será el Partido Comunista de España marxista-leninista, de la que será secretario general de Andalucía, en la clandestinidad, como podéis comprender. En 1971 se traslada a Málaga, de cuya universidad será profesor hasta agosto de 1973, en que será detenido y juzgado por el Tribunal de Orden Público, ya felizmente liquidado, y condenado a 6 años y un día de prisión. En la prisión estará hasta la muerte del dictador en diciembre de 1975, y en la que escribe 2 libros, uno de matemáticas y otro de astronomía, que traduce textos científicos del inglés al español. El 20 de diciembre del 76, y en conmemoración de la muerte de Franco, es detenido sin cargo alguno por la policía política de Fraga y Iribarne. Ya sabéis que decía la calle es mía, y también los homicidios cuando le parecía bien, viéndose el régimen de Franco forzado a soltarlo por la presión que realizó la huelga general de la enseñanza universitaria y media del Distrito Universitario de Málaga. 3 años más tarde abandona la universidad y comienza su paso por las enseñanzas medias. En este tiempo comienza también su militancia sindical en la Federación de Enseñanza de la UGT y en el Colegio de Doctores y Licenciados de Málaga, en donde será activo hasta su jubilación. En 1985 es nombrado por el gobierno socialista delegado especial para la ejecución de un plan de dotaciones básicas para Ceuta y Melilla, y en 1990 salió elegido senador por la circunscripción de Melilla. En 1992 es nombrado agregado de Educación del Ministerio de Educación de la Embajada de los Estados Unidos, de la Embajada de España en los Estados Unidos, desarrollando una importante labor de cooperación con los estados de raíces hispanas de los Estados Unidos, y que culmina con la firma de varios memorandos de entendimiento por los que cientos de profesionales españoles, maestros y licenciados, fueron a Estados Unidos en inmejorables condiciones a desarrollar su labor docente. Es en esta época también en la que desarrolla un intenso trabajo en pro de la difusión de la lengua y cultura españolas, como articulista, conferenciante y ponente invitado en congresos y conferencias en todo Estados Unidos y Puerto Rico. En esta función continuó hasta el triunfo del gobierno del Partido Popular, en que fue cesado. A la vuelta de los Estados Unidos, continúa con su labor docente hasta su jubilación en 2003, y a partir de entonces se le ve a menudo por morir para goce de sus amigos y de su familia. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a Miguel Lahoz León, quien desarrollará el tema los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, que, como él bien dice, fue uno de los hitos de la humanidad, pues cambió la interrelación entre las naciones y entre las personas en el planeta, en el mundo. Termino diciéndoles, para no hacerme muy pesado, que Miguel, en mi opinión, tiene una capacidad de análisis poco común. A lo largo de su vida siempre ha estado comprometido con su país, con su pueblo, solidario, intachable y sencillo, como suelen ser los hombres honestos, alejado también, felizmente, de las puertas giratorias. Con ustedes, don Miguel Lahoz León. Voy a comenzar... Esto que pesa.
voy a comenzar la charla con una anécdota que nos va a venir bien a todos. Yo creo que fue por esta época, hace justamente 50 años, en 1964, cuando yo oí por primera vez hablar del Club de Amigos de la UNESCO. No de la UNESCO, pero sí. Y era porque la habían cerrado en esos días, una de las muchas veces que el régimen franquista cerró al Club de Amigos de la UNESCO. Lo cerraba por 2 meses, por 3 meses. Llegaba ahí la policía, pues, la puerta cerrada, que estaba en el piso de Molina, y sacó la puerta. Y entonces, pues, yo me vi, había una llamada, y entonces, como estudiante, como otros muchos, nos fuimos a ver pues, a protestar por eso. Éramos todos chicos jóvenes. Yo tenía entonces 21 años, pero es que los que yo vi por allí, exceptuando algunos que vi, y que eran después han sido grandes hombres, allí lo vi por primera vez a Ruiz Jiménez, que era el presidente a nivel nacional, vi a Marcelo Camacho, vi a Nicolás Sartorius, vi a Ramón Tamames, a un montón de gente que eran luchadores por la libertad en aquella época. Me lo encontré, pero eran pocos. Realmente quien éramos era la gente que teníamos 18, 20, 21, 22, 25 años. Eso éramos los que entonces eran los imprescindibles, los que estaban en toda parte. Y lo digo esto a tener lo siguiente. Que duda cabe que ahora mismo, hoy, en esta reunión que estamos, desafortunadamente no hay gente joven, excepto los que en primera línea, Maricarmen es muy joven, su hija, Fanfa, mis sobrinos, esos son muy jóvenes. Pero hace falta la gente joven. ¿Y qué es lo que pasa? Hemos fallado estrepitosamente lo de aquella manifestación o convocatoria reunión de la plaza de Tirso Molina de 1964. Hemos fallado porque hemos detentado el poder y no hemos sabido inculcarles a la gente joven que era importante el dinamismo. Es que no hablo de 21 años, es que realmente si nos fijamos en todas las caras de los que estamos aquí, unos a otros, veréis que estamos rezando que si nos cuidemos a partir de los 60 y si no, y otro más. O sea que, vamos, que no es desde luego lo mejor. Nos hemos equivocado hasta con la propagación de los derechos humanos. Así de triste la vida. Voy a decir cómo se va a desarrollar la charla. Yo quiero desarrollar la charla de la siguiente manera. Primeramente, historia de los derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque es necesario conocer la historia. Esos chicos, estos de 20 a 35 años o 40 años que están por todas partes en España, si no han conocido la historia de sus gentes anteriores, de su generación anterior, quizás hoy habría aquí más gente y quizás el país no estaría como está ahora mismo. Así que hablamos de historia. Hablaremos de las estructuras jurídicas actuales que hacen que los derechos humanos puedan impregnar y puedan, en lo posible, que puedan aplicarse en cada una de las naciones del mundo. Después hablaremos como caso específico de la educación y sanidad como derechos inalienables importantísimos de todos, de los derechos humanos, por supuesto, de todos los hombres del mundo. Y después hablaremos de las violaciones de los derechos humanos. Yo espero que llegar, en este momento se comienza, son las 8:30, yo me he propuesto que en 40 minutos estaré terminado para que podamos hablar. ¿De acuerdo? Bueno, historia. La historia de los derechos humanos o derechos, por lo menos derechos, comienza hace mucho tiempo. Hace casi 4.000 años en una región que hoy en día es la región más violenta del mundo, en el Oriente Medio. Los primeros códices que hay en tablillas escritas o en los rollos que hay en la tierra de Sumer, entonces, que la Abisinia, toda esa gente, Persia, entonces esos rollos ya hablaban de derechos, no derechos de todas las personas, pero sí de derechos. Hablaban de los derechos de los ciudadanos de aquella época, por ejemplo. Y hoy es la región, a pesar de ser la primera que habla de derechos, es la región más convulsa del mundo, donde en este momento se están violentando y conculcando los derechos humanos y en peores condiciones. Después pasamos a Grecia y Roma. Grecia, bueno, no hay muchos derechos escritos, pero es que ellos nos dan lo que hoy somos nosotros. Nosotros, el armamento mental que tenemos y toda nuestra forma de comportarnos, eso proviene de la cultura que se llama judaico-griego-cristiana. Y lo que ahora es importante, pues se equivocamos mucho también. A pesar de que hay derechos, son los derechos para unos cuantos. Tienen democracia, importantísimo, pero para unos cuantos. Atenas tiene 50.000 personas y sin embargo el derecho de votar lo tienen solamente 1.000.
Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque los derechos estaban muy constreñidos a determinado grupo de personas. Hasta una de las personas más inteligentes que el mundo ha producido, que es Aristóteles, que todavía tenemos en nuestra cabeza Aristóteles, porque era un genio, pues creía que la esclavitud era connatural con el hombre. Connatural, fijaos lo que es quizás lo peor que se puede, el grado más extremo de violación de los derechos humanos es que una persona no sea libre, que sea esclava de otra. Bueno, pues en Roma, sin embargo, se comporta de manera distinta. En Roma sí hay derechos para muchos, para millones de personas. El derecho romano, si por aquí hay abogados hoy, saben que es el lugar idóneo para que todo el mundo sepa acá tenerse con respecto a su función en la sociedad. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué no tiene que hacer? ¿Y cuáles son los derechos que tiene? Por supuesto, muchos de los derechos que aparecen en la legislación romana son derechos que se llaman derechos humanos. Bien, pero eso se acabaron los romanos hace 2000 años, la Edad Media fue un desastre, solamente aparece un atisbo de hablar de derechos en la Carta Magna que dan en Inglaterra Juan sin Tierra en el siglo XIII, pero afortunadamente para nosotros, que tantas veces lo hemos violentado, sin embargo, los españoles han tenido algo que decir, muy poquito, pero algo que decir. Fue primeramente el gran fraile Bartolomé de las Casas defendiendo a los indios, y que logró que los reyes católicos, Castilla, y después Carlos I, hicieran un corpus jurídico para defender los derechos de los indios. Esto es interesantísimo porque nadie lo había hecho hasta ahora. Sin embargo, Bartolomé de las Casas se enfrentó, le querían matar, lo persigue la Inquisición, hacen de todo para que no haga esto. ¿Por qué? Porque no lo había pasado. Es que es el primer caso conocido en la época moderna de genocidio. Nosotros en el Caribe han desaparecido, no tribus enteras, han desaparecido, tampoco son razas, pero pueblos enteros, que ya no existen, tanto en Cuba como en Puerto Rico, como en otros lugares. Eso hay que acabar con ello y Fray Bartolomé de las Casas lo hizo muy bien. Simultáneamente a Fray Bartolomé, dos escuelas españolas de budistas, la escuela de Salamanca y la escuela de Coimbra, con gente majísima como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, el padre Suárez de Granada, que fue granadino y que tiene un instituto en Santa Media en Granada dedicado a su nombre. Esas gentes hicieron el primer derecho de gentes internacional, el primer tratado de derecho internacional que era aplicable y que fue reconocido por todas las naciones entonces civilizadas. Eso es importantísimo, porque algo no sé, menos mal que nos pusimos bien y nos pusimos de acuerdo en eso. Ya el siglo XVII es terrible para todo eso y gran parte del siglo XVIII porque es la época de la expansión del colonialismo en todos los lugares y claro, cuando hay colonialismo no hay el más mínimo respeto por nada, porque se trata de hacer esclavos, de sacar dinero de las colonias, entonces es dificilísimo respetar nada. Pero hemos de llegar a un país que hoy en día precisamente no es el país mejor para los derechos humanos, que fue Estados Unidos. La Declaración de Independencia de 1776 de los Estados Unidos es el primer documento pleno de los derechos humanos. La Declaración de Independencia, que fue el conjunto de personas que formaron la primera asamblea, se la encargaron a 5 personas, de las cuales 2 serán conocidos siempre. Uno es Thomas Jefferson, que es un gigante para todos nosotros, un demócrata, reconocido por Oriente y por Occidente, y otro fue Benjamin Franklin, que sabéis que es importante también porque es un gran científico y que además era enemigo de los españoles, de tanto que cuando se proclama la independencia, Benjamin Franklin cree que el idioma que debe de preponderar, que debe el idioma oficial de Estados Unidos tenía que ser el español. Y además logra que la primera moneda que se utiliza no es ninguna moneda, acaban con la libra esterlina y con los francs y con los luises franceses, y durante más de 25 o 30 años la moneda que sale de Estados Unidos son los célebres maravillas o doblones españoles. O sea que esa gente es importante. Eso fue en 1776. Justamente 23 años después, en la Revolución Francesa, aparece con el nombre ya Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se aprueba un documento importantísimo previo a la Constitución francesa, que es la Declaración Universal de los Hombres. Es una declaración preciosa,
empieza como tiene que empezar. Ahora leeremos, si queréis, un par de artículos, porque es después los derechos humanos, la declaración, copian la declaración de los derechos del hombre. Es una copia de todos ellos. Incluso los ponen en el mismo orden, quieren guardar el orden. Eso lo hace la Convención Francesa, a pesar de la turbulencia que había allí dentro, lo hace en 1783. En el 94 la Convención abole la esclavitud. Es importantísima, se quita el derecho a la esclavitud. Fue una cosa también bastante importante. Aunque nuestro amigo Napoleón Bonaparte, en el año 1802, dice que fuera y la restaura de nuevo porque necesitaba el azúcar, o sea, las calorías para que sus ejércitos, sus soldados no pasaran frío en Rusia ni en Alemania, y entonces revocó el decreto de la Convención y de nuevo instauró la esclavitud hasta muchísimo tiempo después. Y además porque había un lobby importante dentro de la misma Convención, el lobby de los esclavistas, que hacían la trata de esclavos desde las posesiones de África hasta llegando a la Antilla, a que era, pues bueno, a la caña de azúcar, que proporcionaba el azúcar que era necesaria. Bueno, simultáneamente, en el 91, 1991, hay una chica francesa, una gran mujer, Olympe de Gouges, que hace una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, y que fue aprobada la Convención Francesa. Le duró poco tiempo, porque 4 meses después fue guillotinada. La guillotinaron porque, bueno, pues porque fue una de las personas que se opuso a la pena de muerte, a la guillotina del rey Capeto. Entonces, pues no tenían eso guardado, y quien quiera que fuera, a pesar de haber hecho ese esfuerzo tan enorme del año 91, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, no hay cutilla, se la cepilla, la guillotina, como tantas cosas más. Ya que hemos hablado de la esclavitud, diremos que la esclavitud en Portugal se quitó en 1761, que en Francia en 1794, en Estados Unidos en 1863 y en Inglaterra en 1833. Nosotros, sin embargo, he de decir una cosa, porque todo, en cualquier aspecto, en cualquier cosa que hablemos, España siempre nos duele un poquito. Nosotros en la declaración, en la Constitución, en la PEPA, que se aprobó, ya sabéis, en las Cortes de Cádiz, intentó un par de diputados, uno de ellos era Güelles y otro Istúriz, intentaron poner una ley para que en la Constitución se aboliera la esclavitud. No hubo resultado porque la mayoría de los diputados, que eran gente, por supuesto, salvaron el país, dieron una constitución democrática, todo esto, pero ¿quién estaba en el país? ¿Quién mandaba en el país? Pues mandaba el que mandaba, porque tenían dinero y tenían posesiones en América. Y América, ¿cómo se puede hablar de América y de tener resultados buenos en la agricultura americana sin que haya esclavos? Pues entonces no. En el año 1800, eso fue en 1911. En 1813 hay otro español, también, que se llama, no me acordaba el nombre, Isidro Lantiñón y Marzo. Es un gran patriota, al cual los que nos dedicaban a la enseñanza le debemos algo grande. Fue el hombre que propuso una ley que salió en la Constitución de la ley de Cádiz, que prohibía ya el castigo físico en las escuelas del país. Y quiso también, por supuesto, abolir la esclavitud. ¿Y qué le ocurrió? Bueno, la historia no se pone de acuerdo. Hubo un atentado, dicen que murió en el atentado, pero otros dicen que no murió. El caso es que su cuerpo fue enterrado en su pueblo, que era turolense de Teruel, y sabemos que después, unos cuantos años más, pues lo sacaron los huesos, los quemaron de rabia y lo tiraron por ahí en la época de desgracia del rey Fernando VII, del rey Felón, que mataban a todos y la libertad fue un desastre, porque no hicieron nada por ella. El resultado, lo más triste del caso es que en su pueblo, le han hecho un homenaje, tienen todo. Y en la calle General Varela le han levantado un busto. Qué desgracia haber levantado un busto en la calle General Varela, que fue uno de los hombres que hizo tanto mal en este país en la época de la Guerra Civil. Pero bueno, la vida es como es. Después, el último paso que hay en la historia de los derechos humanos, ya tenemos derechos humanos. Ya tenemos una declaración que no está, que la Declaración de Derechos Humanos no es nada, no hay ninguna ley que obliga a nadie.
Está solamente en una declaración de la Convención francesa, pero no forma parte de la Constitución ni es una ley que se pueda aplicar. Es sencillamente por lo que se llama una ley de derecho consuetudinario, o ni siquiera eso. Es una guía moral para toda la gente de buena voluntad, e incluso para los estados y los gobiernos del Estado. Tened en cuenta que la Declaración Universal de Derechos Humanos no fue firmada por el gobierno del general Franco, que tiene bemoles la situación. Nunca fue firmada después en el gobierno de Suárez. O sea que, y eso, la declaración que la habían hecho ya en 1789 los franceses, así que fijaos. Pero sin embargo los franceses siempre, en nuestro país últimamente decimos, en vez de decir la fatiga, porque ellos han sido los primeros grandes violadores dentro de su pueblo de la Convención o de la Declaración de Derechos Humanos. Hay dos fechas, 1848 y 1871, en la Comuna Parisina, donde el ejército francés de Mac-Mahon y el presidente, un gran hombre, porque es un historiador magnífico, y era presidente de la República, un tal Adolfo Thiers, pues se había arreglado el pueblo porque lo habían metido en una guerra contra los alemanes y perdieron todo. París fue arruinado, toda Francia había quedado arruinada porque los alemanes pudieron con ellos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el pueblo de París se arremolinó contra las autoridades y el ejército francés, al frente del tal Mac-Mahon, mató las víctimas mortales fueron aproximadamente unas 50.000 sin juicio previo, en la putada. Sin juicio previo. Porque si hay juicio y los condenan, pues dicen, ¡oye, qué malos son! No. Miles de personas, hombres, mujeres y niños, fueron fusilados en las puertas del cementerio que es conocido mundialmente, el cementerio de Père Lachaise. Bueno, ya sabéis lo que significa, son muchísimas personas muertas. Y además, las que no lo metieron en campos de concentración, fue el nacimiento del campo de concentración, aparece durante la Comuna, y el resto los marcharon, miles y miles de personas, al destierro, a la Guyana francesa, donde metieron a Papillon, célebre de la película que se llama Biot, pues ahí lo metieron para que se murieran de toda la enfermedad posible. Bueno, pues esa es la historia casi reciente, hasta llegar a la Primera y Segunda Guerra Mundial, en que se viola todo, se violan todos los derechos de forma masiva. En la Primera Guerra Mundial mueren unos 23 millones de personas y en la Segunda 50 millones. Pero mueren los ejércitos. En las guerras, hay guerras. Y nadie, si la guerra es cruel, pero es, no digo sensata, porque no hay guerra sensata, pero bueno, se dice, se matan, un bombardeo y tal, no. Es que la mayoría de las víctimas de la Primera y Segunda Guerra Mundial no son militares, son civiles. Es que en Rusia mueren 20 millones de personas civiles. Es que en China, de violación de todos los derechos humanos porque eran torturas, eran taller, bombardeo. Es que en Alemania, las ciudades de Berlín, de Nuremberg, de Leipzig, de Hamburgo, las queman vivas, le echan bombas de fósforo y mueren 100.000 personas, 200.000 de golpe. Y ya no hablemos del holocausto de Hiroshima y Nagasaki. Violación de todos los derechos de la humanidad, humanos, no humanos y derechos de todo. Porque era así. Después del desastre de Hiroshima y Nagasaki, los pueblos, que no los gobernantes, los pueblos se dan cuenta de que hay que hacer algo. No se puede repetir la situación, no se puede repetir lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Intentan poner, aunque fueran parches, pero intentan hacer algo. Ese algo que hacen es la ONU. Y la primera reunión de la ONU sale un comité de expertos, de técnicos, que quieren, que les dan como cometido que hagan una declaración, que hagan algo que obligue por y para siempre a los hombres, a los gobiernos, a los estados, a que respeten unas ciertas cláusulas. La pusieron, ese conjunto de técnicos estaba presidido por una gran mujer, Eleanor Roosevelt, y hicieron la declaración que todos conocemos nosotros y que fue aprobada en la reunión de París de 1848. Bueno, era una declaración que no tiene fuerza ninguna. Para hacer fuerza fue mucho después. La declaración fue eso simplemente, una declaración de buena voluntad.
Sin embargo, después ya sabían que había que hacer más cosas y hicieron otras cuestiones. La primera fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se hizo en el 66 y se empezó a trabajar en el 76 con él. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en el 76. Ya teníamos tres cosas jurídicas: la Declaración Universal y los dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, así hablando. Pero, no lo firma nadie. Entonces, para firmarlo se tienen que hacer unos protocolos, que son el primer protocolo facultativo y el segundo protocolo facultativo de las dos declaraciones, y que tienen ya, se aprueban en el año 1991, el segundo protocolo es solamente sobre la pena de muerte, y se aprueban con rango de tratado internacional y que obliga a todos los países para que lo firmado. Bueno, no lo firmaron todos. El de la pena de muerte, ya lo sabéis, no está todo firmado porque todos los días matan gente. Ni lo firmó Estados Unidos, ni China, ni en Europa todos lo firmaron, ni Rusia, bueno, no hablemos ya de otros países de África y tal que tienen pena de muerte, pero por lo menos casi todos, está casi abolida la pena de muerte en todo el mundo, que es importante. Y además, todas estas cosas que hemos dicho, todos estos corpus jurídicos tienen tratado, tienen características de tratado internacional. ¿Se respetan? No se respetan, claro que no se respetan, pero por lo menos el que no lo respete tiene sobre su conciencia, o sobre todo, tiene que la vergüenza de vez en cuando. El gobierno de Estados Unidos no lo respeta ningún día. ¿Qué pasa con por ejemplo, Guantánamo? Ahí está, un limbo legal. No los pueden sacar fuera, no los pueden llevar a Estados Unidos porque entonces no los pueden juzgar. Se da la contradicción de que no pueden juzgar a aquellos señores que hay allí porque no hicieron nada en contra de nadie. Y en Estados Unidos, libre. Pero tampoco los pueden llevar, los quisieron llevar a países como Polonia, Rumanía, Chequia. España lo trataron de hacer, pero solamente volaban los aviones y los llevaban para Guantánamo, torturarlos, hacer las cosas. Eso es violación de los derechos humanos. Violación total. Y muchos más. Ya después hablaremos de las violaciones grandes. Pero bueno, esos son en este momento el cuerpo jurídico que obliga a las naciones, y que lo hayan firmado, que obliga a las naciones a respetar los derechos humanos. Entonces diréis, ¿y por qué no se respetan? Bueno, pues porque tampoco le hacen nada a nadie, porque no se respeten. Le dicen, ¡qué malo eres! Prácticamente es eso, porque si no, no se comprende que en el año 1992, en 100 días, maten a 800.000 personas en Ruanda y a unas 500.000 en Burundi, que las matan a navajazos y cortando la cabeza, que se metían dentro de los conventos donde se habían refugiado y algunas monjas le abrieron la puerta a los contrarios y matan a 800.000 más 600.000 en 100 días. ¿Y qué dijo? Estado soberano. Ruanda es un Estado soberano y Burundi, los dos bajo el ámbito de Francia. ¿Y alguien hizo algo? Pues el señor Mitterrand no hizo nada. Cuando quisieron hacer, lo habían matado a todos. A todos. Una violación masiva. La violaron a las mujeres, a las niñas. Mataron, le cortaban la cabeza a los niños, le cortaban todo. Una salvajada innoble. Que tenía caracteres de violación porque eran racismo, genocidio, crímenes contra la humanidad. Tenía todos los requisitos. Pues vamos a hacer, se reúne la Nación Unida, el Consejo de Seguridad, dicen, ay, porque es que tenemos follones en Yugoslavia, no podemos acudir a todos. Por favor. ¿Qué han hecho? Pues después cogieron al presidente de la nación que empezó la guerra, al señor Kagame, se llama Kagame, vamos a hacerlo. Lo juzgan, no le sacan nada, y hoy es el presidente del mundo. Otra vez. Y se acabó el cuento. Por eso no tiene, pero bueno, la gente vio por lo menos que había interés por parte de muchas naciones para que llevara a cabo, para que no ocurra más por lo menos, para que no ocurra esa bajada más. En fin, si os parece, voy a hablar también un poquito, porque le interesa a todo el mundo conocer también. La fecha es importante en todo esto. En el año 53, en el año 50-53 se aprueba la Convención Europea de los Derechos Humanos, que era un perfeccionado.
mucho antes. La siguiente, la Convención Americana, se aprueba en el año 1980 y tantos, me parece. No me acuerdo bien. O sea, pero la europea sí, la Convención de Derechos Humanos Europea sí. Y además crea el Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos. ¿Y que sirve para mucho? Bueno, lo sabemos que cualquier persona que no haya tenido amparo en su país y haya llegado a todas las instancias, jueces, tal, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, después tiene un amparo. El amparo es el del Tribunal de Estrasburgo. Y ha tenido sentencias buenas en muchos lugares, en muchos momentos. No es de los peores, hay otros peores que él. Pero es importante porque siempre acudimos ahí. Y contra España, concretamente contra los gobiernos españoles, ha dado sentencias muy justas y muy buenas. Y ahora tiene una entre manos que puede ser magníficamente para el respeto a los derechos humanos en España. Es la sentencia sobre el derecho a tener una vivienda digna, todos los españoles. Esa tiene que salir, ya veremos cuándo sale, porque se lo toman muy despacio. Está formado por 47 jueces, el tribunal, y para ponerse 47 jueces de acuerdo, cada uno con su letrilla y con su librillo, pues bueno. Pero bueno, eso es importante porque la primera cosa que ha hecho ya lo de la dación en pago ha dicho que es injusto, lo cual es importante. Hay otros derechos también importantes que se aprueban. En el año 1979 se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se aprueba también la Convención sobre los refugiados, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención sobre los Derechos del Niño, importantísima. Nunca había tenido. El niño no había sido considerado, no había tenido un cuerpo aparte de los, como habían tenido los hombres y las mujeres. Los más débiles son los niños y nunca tuvieron leyes para ellos. Se hizo leyes importantísimas para ellos. Y después la última que ha habido, bueno, ha habido una en 2012 sobre declaración de los derechos de los países del sureste asiático, que no es muy importante porque prácticamente no hay ningún país de los importantes. Sí, pero bueno, ahí está. Y la declaración, en el año 90, declaración del Cairo de los países islámicos, de los derechos humanos en los países islámicos. No sé si aquí habrá un musulmán, pero está muy bien que se haya hecho eso, pero claro, resulta que al final de todo, cuando todo se ha acabado, cuando todos los recursos hayan con la ley, su ley no es esta, es la Sharia. El último punto, él dice que es la Sharia la última ley que tiene. Ustedes saben de la Sharia, la ley islámica te permite lo que permite todo el mundo. Los tribunales, aparte del Tribunal de los Derechos Humanos, hay más tribunales, son los tribunales de la Haya, son varios. El Tribunal Permanente de Arbitrajes no sirve para nada. Eso es para arbitrar algo. Arbitrar, ¿qué se arbitra? Bueno, por ejemplo, la última cosa ha sido porque Argentina y Chile se pelean porque unas islas, la división entre las naciones, pues no saben cómo está y entonces pues llaman a la ONU, a la Haya, el Tribunal de Arbitraje, y el Tribunal de Arbitraje ya llama a unos señores que normalmente son españoles porque del derecho son los que tienen más conocimiento del derecho de los países de América Latina y encima no están pringados porque los demás estarían pringados y ese es el Tribunal Permanente de Arbitraje, no es demasiado bueno. La Corte Internacional de Justicia, que ve que es importante porque sí administra y juzga cosas, y el Tribunal y la Corte Penal Internacional, que es la única que funciona, penalmente la única que funciona, los demás no. ¿Qué hace la Corte Penal Internacional? Fundamentalmente ha tenido dos actuaciones en la asistente directa de Nuremberg y de Tokio. La Corte Penal Internacional es una copia de lo que hace en Nuremberg y de Tokio. Y entonces, ¿qué cosa ha hecho últimamente? Bueno, pues ha visto el Tribunal de Yugoslavia y el Tribunal que condena al presidente Kagame de otro sitio. Son los dos casos más grandes que ha juzgado. Imparcialidad o tal, bueno, ustedes hacen lo que pueden, que no es mucho, pero que las violaciones, esta gente que tiene que ver violaciones de los derechos humanos, pues tiene la verdad es que mi punto de vista es que es muy sesgado, porque lo de Yugoslavia, que fue una masacre vil por parte de todos se han peleado, y de hecho
De hecho, cuando ocurre la matanza de Srebrenica, en la cual mueren 8.000 personas, hombres fundamentalmente, hombres y niños, a todos los varones, y las mujeres son violadas, en la matanza de Srebrenica, pues, bueno, digamos, ¿cómo llegan a esa matanza? A esa matanza llega porque los que tenían que tener la ciudad de Srebrenica era una ciudad franca, allí no podían meterse, estaba fuera de la guerra, y estaba además cuidada por un cuerpo de ejército que la ONU estaba pagando para que no lo mataran, el cuerpo de un general holandés y con soldados holandeses. De la noche a la mañana, cuando vieron los holandeses que los generales de... ¿cómo se llama aquel? Bueno, el Slavik y el otro, quien fuera, no me acuerdo, que venían, pues salieron corriendo y los dejaron. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Los que matan o también aquellos? Todos. Desafortunadamente por la cosa, el Tribunal de la Haya no juzga a ningún solo militar. Y sí juzga a los 4, 5 o 6 que van a estar 30 años en la cárcel, menos Milosevic que murió fuera. Pero además, a la cárcel ahí están. Importantísimo. El único que tiene vergüenza, parece mentira, anda que se parece mucho a otro, fue el presidente del gobierno holandés, que se llama Kim Wenders, parece, que dimitió, se fue. Dice, si esto han hecho mis generales, yo es que no tengo ningún prestigio, yo no sigo a mandar, no he sabido hacer nada, me voy. Y se fue. Pero ningún general, ningún soldado, ningún oficial fue juzgado por un tribunal de la Haya. Con lo cual, los tribunales tampoco son. A pesar de ello, creo que es fundamental que haya tribunales. ¿Por qué? Porque ponen sonrojado a la gente. Fijaos si es importante, los tribunales, que no lo respetan los poderosos. El tribunal, la Corte Suprema, el Tribunal Internacional Penal, no lo han reconocido los países que saben que van a violar los derechos. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni India, ni Corea. Unos cuantos países dicen, no lo firmamos esto. Es más, cuando estaba el presidente Clinton dijo de firmarlos, pero dijo, yo lo voy a firmar, pero con una condición, que ni un solo americano pueda ser juzgado por ningún país exceptuando Estados Unidos. Bueno, pues, menudo Tribunal de Derechos Humanos, entonces pues, podéis hacer lo que queráis, y de hecho lo hicieron, porque ahí está todavía el litigio de Couso, ese español que lo apuntaron con un tanque al periodista, quiero decir, y lo mataron y se ha acabado, y no lo va a entregar nunca a Estados Unidos, y fue un crimen de guerra, no otra cosa, pero bueno, tiene que ser juzgado porque entra dentro de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Nada. Eso era aquí, en la época Clinton, cuando entró Bush dijo, no, se acabó, esto es indispensable, me salgo, y se fue del tribunal, se deshizo, con lo cual ya el tribunal queda muy mermado porque el prestigio y la fuerza de Estados Unidos en el mundo es muy grande y cualquier cosa que haga se miran todos los países en él. Pues nada. Bien, hablemos de educación y de enfermedades. Educación y el hambre. Miren ustedes, los artículos de la Declaración de Derechos Humanos más bonitos son los que, aparte de los que dicen que toda persona nace libre y tal y cual, por supuesto, son los que se refieren a la educación y los que se refieren a la sanidad. Son bonitos porque intentan, por lo menos, dicen que todo el mundo tiene que ser solidario con los que no tienen nada, con los hambrientos y por supuesto, con los que no tienen ni siquiera para ir a la escuela. Hay estudios últimamente bastante certeros que dicen que un país con educación automáticamente a los 3 o 4 años empieza a subir su Producto Interior Bruto, pero que sube, que son más ricos, y además de ser más ricos, es que empiezan a adquirir conocimiento de quiénes son, porque pueden leer. Un hombre es libre cuando puede leer un libro, y si lee libros buenos, pues más libre es. Y además tendrá más cabeza para montar un negocio, y además será ingeniero, y además, lo más importante, la mujer tendrá que empezar a aprender, y cuando una mujer empieza a aprender, empieza a leer, y tiene educación, ¿sabéis una cosa? Cambian todo, cambia absolutamente todo. En los países en los cuales la proporción de las mujeres alfabetas es mayor de coser. Van para allá, y le dan el préstamo. Y están a lo mejor, pues sí, chicos, ¿cuánto sea una máquina de coser? Le dan de las antiguas 30.000 pesetas.
con eso, le dan de comer a su familia. Otras hacen otra cosa, piden para hacer un horno, un préstamo para hacer un horno, pero una nación con 1.200 millones de personas, o con 150 que tiene Bangladesh, o con los cuantos que hay repartidos por el mundo, para ellos es importantísimo. Bueno, pues la educación es importante. Y hay 1.000 millones de analfabetos. Bueno, sobre la nutrición y el hambre, todos nosotros tenemos recuerdos. La televisión, todas las televisiones de nuestro país, de nuestra casa, están llenas de imágenes. O con ello además de los niños raquíticos, muertos, medio muertos. Se mueren todos los días unos 19.000 niños por el hambre, por el hambre, por la malnutrición. Bueno, hambre y malnutrición, las dos cosas juntas, pero todo como dice el refrán, todito a la matar un día solo se murió. Enfermedades, malnutrición, hambre, todo eso. Bueno, pues esto choca de pleno con los derechos humanos. Es que 19.000 niños son 6,5 millones de personas al año. Que se puede evitar. Que se puede evitar además. Que es una migaja. Que ellos comen con migajas. Con cada esos niños que hay, que se mueren. Son 6,5 millones al año, ¿verdad? Si ustedes multiplican 6 por 300 y por 300, son 1.800 millones de dólares. Porque con €1 comen. Con $1, perdón, que es menor. Con $1 se come. Con 1.800 millones. Pero si nosotros le hemos dado hace 15 días al presidente del Real Madrid 1.300 millones de dólares porque ha hecho unas prospecciones petrolíferas, callamos en terremotos y firmó el gobierno español un contrato diciendo que si pasaba algo le iban a devolver el dinero. ¿Dónde ha sido eso? Oiga, si usted se mete en un negocio y le sale mal, se jode. Pues nada, casi ese dinero. De todas maneras, les voy a decir una cosa. Hace falta dinero para el tercer mundo. ¿Para qué en el tercer mundo? Para los desahuciados. Hace falta dinero para todo. Pero para la cooperación. Pero dárselo a las ONGs. Que todo lo que se da al gobierno, no me lo explico qué hacen con ellos. Yo tengo mi experiencia de una persona, un embajador español, un andaluz, de Jaén. El cuñado de Antonio Molina. Me dijo, dice, mira, yo he estado en cooperación internacional y he sido el jefe de la cooperación en España, embajador. Es que no lo hago más, me he venido, se fue de cónsul a San Francisco, de embajador de cónsul, porque no podía aguantar la situación. Y la siguiente, si tiene que encargar, hay un problema, y se encargan 10 potabilizadoras, y cada potabilizadora vale a lo mejor, pongamos, el contrato es de 15 millones de euros. ¿Vosotros creéis que el Estado español va a mirar si las potabilizadoras están bien o mal? Si tiene técnicos para eso, ¿tiene acaso... ¿Ha regateado? No, ha hecho un contrato, una plica. Sale una plica diciendo que se necesitan tantas desaladoras por vía de urgencia. Se presentan tanto, se la reparten, le dan la desaladora o potabilizadora y cuando llegan a los países, cuando llegan aquí a Uganda, la enchufan. Si no funciona. Si no anda una que funciona con electricidad y la electricidad tiene que ser con pilas. Eso es, entonces, ¿qué hace falta? A las ONGs. Son los únicos que no tienen el dinero. De todas maneras, en España ahora ya ni siquiera los gobiernos anteriores, en el último año, en 2010 se dieron 500 millones de euros a la cooperación. 500 millones, mucho dinero. Era uno de los estados que daba más dinero en el porcentaje de que daba más dinero del mundo. La cifra de este año es de 32 millones. De 500 a 32. O sea, ahora es una cosa cuasi ridícula. Las enfermedades, hoy, si habéis visto hoy la televisión, parece que ya hay una vacuna. Contaremos. Han sido 6 meses de EULA para que haya vacuna. Que no estará funcionando hasta dentro de otros cuantos meses. ¿Por qué? Porque ahora se llevó 6 meses. Pero el ébola apareció en 1975, en la selva del Congo. Y desde entonces hasta hoy no se ha investigado nada. ¿Por qué? Porque ¿quién diablo va a comprar en el Congo una vacuna? Si no tiene dinero ni para comer, si se muere. Los estados hacen nada. Y los estados se preocupan de eso. No se preocupan. Entonces ahora que ya hay problemas, porque podía haber habido problemas enormes en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Inglaterra,
porque si me han pagado con el ébola, pues entonces, Dios mío, ¿y qué negocio más grande el de las multinacionales vendiendo vacunas contra el ébola? Ahora sí ha aparecido. Pues eso ha aparecido no solamente con el ébola, también con la tuberculosis, también con la malaria. Si está la mitad de África está tuberculosa y del sudeste asiático. Es que la malaria mata millones, mata más que, por ejemplo, la malaria mata más gente que la malnutrición. Es una enfermedad horrorosa, matan montones, millones de personas en todas partes del mundo. Bueno, pues tampoco son negros. Viven ahí muy lejos. Viven muy lejos, viven en África. El continente que más ha sufrido, África. El continente que más ha sufrido. Y fue una parte de la explicación sobre derechos humanos, porque nunca se han respetado. En África jamás se han respetado. El colonialismo no ha hecho nada por África. No basta, y no es solamente el Congo, donde era propiedad privada del rey Balduino. No, Leopoldo. Primero, Leopoldo era propiedad privada del Congo, del rey de Bélgica. Y en unos cuantos años, en 25 años, hizo el genocidio de 5 millones, desaparecieron 5 millones de personas, porque la habían maltratado en las minas del Congo. Es tal la presión que en el año 1905 los países que se reúnen en Algeciras, precisamente, en Algeciras, se reúnen todos los alemanes, los clases, pero este tío va a matarlo a todos, que esto es muy malo, que esto es muy gordo. Y le obligan a que ceda el Estado de el Congo a la nación belga, porque era propiedad privada suya. Esa es el África de los diamantes de sangre. Ese es el África de los colmillos, de los elefantes. Ese es el África que sufrió tanto. Y además, y sufrió lo último, el apartheid. No bastaba con, ¿cómo se dice en el refrán? Y parió la abuela. Éramos tanto y parió la abuela. El apartheid ha sido un crimen también contra la humanidad, y que gracias a la grandeza de unos pocos, pues pudieron quitarse al medio el apartheid. Pero todavía hay mucho apartheid. Nos queda hablar de las violaciones. Violaciones, yo me fijaría ahora mismo porque, aparte de las grandes violaciones que hemos dicho, los derechos humanos que están ocurriendo por ahí, en este momento los focos fundamentales están en el norte de África, en el Magreb y en Oriente Medio. Siria, Irak, Israel, Líbano, Irán, parte de Irán. Todo donde empezó la civilización del mundo entero empezó allí, y tienen un lío armado en el demonio. No se puede permitir que haya más de 2 millones de desplazados sirios por el mundo entero, que se hundan sus barcos cuando llegan a Italia y nadie diga nada de ellos. No se puede permitir que el ejército, que el Estado Islámico nos anuncie por televisión que va a cortar la cabeza y los degüelle. Pero nos encontramos como antes. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable de que exista ese Estado? Yo lo tengo muy claro. Si no tuvieran armas, no mataban a nadie. Pero si tienen drones y aviones de cazas de la puñeta y tienen tanques que no los tiene ni América, pues alguien se los vende. Alguien se los está vendiendo. Y todos sabemos nosotros quién se los vende. Ese es el respeto que tienen los países a sus derechos, a lo que firmaron, porque lo han firmado todos. La Carta Internacional de los Derechos Humanos, la han firmado todos. Se la pasan por ahí. ¿Y qué pasa con Israel? Hemos estado viendo el último espectáculo que dieron en Gaza. Un espectáculo triste que ya hasta los americanos, hasta el presidente Obama le tuvo que decir: joder, para allá, que vaya a acabar con todo esto, si no mueren más que niños en aquel sitio. Bueno, pues eso, aquello es un desastre. Es un desastre. Están muriendo muchísimas personas diariamente en toda esa región. En la parte norte de Irak, la parte norte de Siria, con la frontera con Armenia. Son miles y miles y miles. Y diariamente. Y no hay manera de parar. No hay manera de parar porque no quieren la nación. Y después, Libia. ¿Cuántos han muerto en Libia? El espectáculo que vimos con el, ¿cómo se llama? Gaddafi. Que lo vimos todo en televisión, a una persona pisoteada, matada, a tiro limpio, después hicieron todo. Pero era malo, más malo que un demonio. Pero esto es el respeto a tener un juicio justo que dice todas las convenciones de los derechos humanos del mundo. Toda persona tiene derecho a un juicio justo. Y más, cuando no hay leyes para poder tener las cosas. Una cosa es delito cuando haya alguna ley que diga que es delito.
Y si no, no es delito. Pues muchas de las cosas que se matan y tal, dicen delito. Bueno, ¿qué delito he cometido yo? ¿He salido a la calle a protestar? ¿Eso es un delito? Pues lo matan, dicen, pues te condeno, pues, perfecto. Y después, claro está, entramos con nosotros. Nosotros también tenemos nuestra visita con Ceuta y Melilla. Tenemos un paquetito que dicen en algunos sitios. Cada persona tiene un paquetito. Y este paquetito para multa la frontera sur, en Ceuta y Melilla, y los italianos en Lampedusa. Lo de Lampedusa es incluso peor. Lo de Lampedusa es porque mientras que nosotros recibimos este año, a lo mejor a 2.000 que han estado subiendo por esos sitios, en Lampedusa han sido 15.000. Y a esos 15.000, con leyes que han abolido, que han quitado hace un año, cuando entró Renzi, y que puso en funcionamiento el señor Berlusconi, que decía que las barcas que viniesen de África, el barco que la auxiliase, era requisado, y el capitán le metían hasta 10 años de cárcel. Joder, que no se podía recoger a nadie, que ellos no querían a nadie en Italia. Bueno, no comment, como dicen en la película, no comentarios, que se fueran. Pero que se ha repetido en los últimos días, porque Matteo Renzi ha ido, que era el presidente, me parece que siendo un presidente de la Unión Europea cada 6 meses, y él le ha tocado al italiano, ha ido allí y ha pedido, dijo, voy a pedir dinero, bueno, fue para allá, y se puso chulo, ¿qué está? Y la señora Angela Merkel le dijo, Italia y España no tienen problema de migración. Los problemas de migración los tenemos los franceses, los alemanes, los holandeses y los suecos, que tienen más. Yo quisiera la migración. Yo quisiera la inmigración de Francia y de Alemania, especialmente de alemanas. La migración alemana que está compuesta por 100.000 españoles ingenieros, puñetas. O la de Suecia, que no van más que gente que tienen 18 carreras de investigadores. O la de Francia, también que son investigadores. Y la comparan. Y lo han dejado con que el programa Frontex, que es el programa que está, los barcos de guerra de Italia van recogiendo a las personas que están por ahí tiradas en el mar, pues se queda sin dinero, porque han dicho que no, que eso no es importante, que el problema lo tienen ellos, que se les vienen 100.000 ingenieros españoles. Pues yo lo quisiera, la migración esa. Y el señor Cameron ha sido mejor todavía. Ha retirado la ayuda que le daba la Unión Europea para el programa Frontex. La ha retirado. Porque el Renzi pedía un aumento. El Cameron le ha dicho, si no se da dinero, no vendrá. El dinero para recoger a los náufragos o a la gente es dinero que hace que vengan más para acá. Señores, esa es la Europa, la más grande, la que fundó los derechos, donde se hicieron todas las cosas aquí, desde Grecia, Roma, el padre Vittoria y el de Soto y la Revolución Francesa. Dicen, no, vamos a quitarle el dinerito porque si no, van a decir, nos recogen, nos llevan en los barcos y tal. Yo diría una cosa, para acabar esto. La debilidad de los gobiernos, la debilidad de los gobiernos, propicia que todos los demás que se cometen. Cuando un gobierno es más fuerte, aunque parezca mentira, si tiene una raza, si tiene una causa justa, no son tan malos como los reyes. No son tan malos. No sé qué les pasa. Y voy a hacer un símil para acabar de la siguiente manera. En el año 1965, dos científicos norteamericanos, se llamaban Penzias y Wilson, descubrieron en un laboratorio, dos premios Nobel por supuesto, descubrieron que venía de todos los lugares del universo, venía un ruido. Era el ruido de la radiación cósmica de fondo, que significaba que de todas partes del mundo tenían algo común, todo el universo. Y ese algo común era lo que se llamó después el Big Bang, y que fue demostrado perfectamente el año pasado, en el año 2013, cuando se han hecho pruebas y tal, están haciendo continuamente, y queda ya más con un 90% de posibilidades de que sea esa teoría verdad. Pues ese es un vídeo de fondo que lo oye cualquiera, que lo puede oír cualquiera, porque están hasta en internet, si buscan ruido de fondo de la radiación cósmica. El ruido de fondo que están formando las lágrimas de las madres de África cuando caen sus lágrimas al suelo. El ruido de fondo de los gritos de los niños desamparados que están pasando hambre, muriéndose de hambre, o de las personas, de las 3.000 personas sepultadas en Bangladesh porque un edificio
se cae cuando estaban haciendo camisas para nosotros, ese rugido de fondo también tendrá algún año de respuesta, dentro de poco, dentro de 10 o 15 años. Espero que esa respuesta sea positiva y que esa respuesta sea el que los derechos humanos sean respetados en todo el mundo. Muchas gracias y buenas tardes.